La muerte es un tema que muchas veces no queremos tocar porque nos es muy fuerte a nivel emocional y a nivel psicológico. Pero también queremos hablar, en este caso, a nivel legal. ¿Qué pasa a nivel legal y cómo tenemos que estar preparados? Affective trae para ti esta cápsula en donde vamos a hablar con el abogado Gonzalo Bolio Casanueva. Muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Muchas gracias. ¿Qué debería de hacer la familia en cuanto alguien muere? O sea, ¿cuál es el primer paso? Porque como siempre es un shock, no sabemos, ¿no? Está en el hospital, qué pasa, el acta de función, todas esas cosas, ¿qué podemos hacer? Bueno, mira, en materia sucesoria lo importante sería, como decíamos, tener los documentos principales a la mano y una vez que los tenemos, obviamente conseguir el acta de función correspondiente y eventualmente pues acudir al notario de su confianza, llevar estos documentos, el testamento, el acta de función, si es posible llevar las escrituras para iniciar el procedimiento que nosotros denominamos adjudicación testamentaria o intestamentaria. Intestamentaria en el caso que no se sepa que existe el testamento. Yo empezaría en estos temas por que tengamos adecuadamente hecho nuestro testamento. Okay. ¿No? El testamento se me hace el documento esencial pensando en la muerte para disponer de todos nuestros bienes para cuando suceda eso. ¿Cómo podríamos también abordar ese tema sin que lo veamos como decía en un principio? A veces la muerte es algo de lo que no queremos hablar. Existe un poquito la creencia o el sentimiento de que el testamento es algo que vamos a hacer cuando vamos a morir, pero pues en realidad no sabemos cuándo vamos a morir. Exacto. Y por lo tanto apenas tengamos algún pequeño patrimonio, sobre todo teniendo bienes inmuebles, es muy importante que lo hagamos, que es un acto que realiza la persona ante el fedatario público, ante el notario, para disponer de sus bienes y cumplir ciertos deberes para después de la muerte. El testamento es personalísimo, es decir, no lo pueden hacer dos personas ¿sí? Conjuntamente. Algunas veces el matrimonio piensa que lo va a hacer conjuntamente. No, el testamento es personalísimo, es libre, es decir, no tiene que estar la persona de ningún modo coaccionada ¿sí? para realizarlo. El notario está obligado a cerciorarse que la persona no está siendo presionada o coaccionada de cualquier modo y es esencialmente revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que el testamento siempre se puede cambiar. Yo puedo hacer un testamento el día de hoy y el día de mañana decidir cambiarlo y hacer otro. Siempre va a tener validez el último. Cualquier persona que tenga un patrimonio mínimo, sobre todo, insisto, teniendo bienes inmuebles, se acerca a su notario de confianza, que seguramente lo podrá asesorar en todas las características importantes del testamento. Básicamente yo diría que es nombrar el albacea. El albacea va a ser la persona que se va a encargar de que se lleve a cabo el testamento una vez que haya muerto. El albacea debe ser una persona cercana, de confianza, y puede ser alguno de los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Van a ser las personas que van a recibir la herencia a título universal, es decir, todo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona en algún momento, en el momento de la muerte, los herederos lo reciben. ¿Sí? Y lo reciben en las proporciones que el testador establezca. Puede ser por partes iguales, si son 2 o 3, por partes iguales, o puede ser por otros porcentajes que establezca el testador. Que estén estipulados de ahí, eso es. Que se estipula. Y también pueden nombrar legatarios. ¿Y esos qué son? Los legatarios son personas que reciben algún bien en particular. Es decir, yo puedo tener un patrimonio consistente en varios inmuebles y puedo dejar a mis herederos todo este patrimonio, pero voy a excluir de este patrimonio un inmueble en particular que se lo voy a dejar a otra persona en concreto. Y esta otra persona va a ser legataria. Entonces vamos a poder nombrar herederos, legatarios y desde luego es importante, es necesario que se nombre el albacea.
hay que avisarle a esa persona que es nuestra albacea. Bueno, yo creo que sería Sí, lo correcto, ¿no? También. O sea, no es absolutamente necesario y no está determinado en la ley, pero en el orden práctico sería muy conveniente que inclusive antes de hacer el testamento nosotros le comentáramos, oye, yo quiero que tú seas mi albacea y te voy a nombrar. Ahora, también se da el caso que es muy común que los matrimonios, como lo mencionamos al principio, acudan al notario a hacer su testamento. Y me parece que es muy importante para una cuestión de cohesión familiar, digámoslo así, que el matrimonio haga el testamento al mismo tiempo, cada quien el suyo, y se acostumbra, porque se ha visto en la práctica que es conveniente, hacer lo que se llama testamentos cruzados. ¿En qué consiste esto? Que la mujer hace el testamento a favor del esposo y el esposo a favor de la mujer, como herederos en primer lugar. Se establecen herederos en segundo lugar, que normalmente en este esquema serían los hijos. ¿Qué sucede? Si llega a fallecer el esposo, hereda la mujer. Y si posteriormente, unos años adelante o el tiempo que sea, fallece la mujer, como ya no está el heredero en primer lugar, que es el esposo, heredan los hijos. Y esto también cumple el objetivo de que hagamos los menos testamentos que se pueda en la vida. En principio tratamos de que el testamento tenga una vigencia en el tiempo larga, ¿no? Que no sea necesario cada año o cada ratito estarlo cambiando. De esta manera podemos pensar que en un caso típico de una familia, digamos, no con múltiples empresas ni propiedades, sino una familia normal, una vez o dos veces en la vida se hace el testamento porque no hay necesidad de estar cambiando ni modificando estas situaciones, ¿no? Una vez que acudamos al notario, el notario va a realizar una serie de tramitaciones, principalmente estos informes, para tener la certeza de cuál es la última voluntad. Última no porque se la haya dicho antes de morirse inmediatamente, sino la última voluntad expresada legalmente en esta materia. Y se firmará un acta en la cual se inicie este procedimiento de adjudicación, que básicamente lo podemos definir como todo el procedimiento para que se titulen a nombre de los herederos o legatarios los bienes que fueron parte del patrimonio de la persona que murió. Ese documento tiene que quedar en la casa y o se lo tienes que dar también a la albacea, o qué puede pasar. Pues yo creo que es de los documentos que uno tiene que tener un folder, ¿no? Y que las personas más cercanas sepan que ahí está ese sobre o ese folder donde está el testamento, donde están las escrituras de los inmuebles que uno tenga debidamente registradas en el registro público de la propiedad, las pólizas de tal vez de un seguro de vida o seguro de gastos médicos, etcétera, ¿no? Y se llegasen a extraviar, existe la posibilidad de recurrir al notario para que le den otra copia. Una copia. Y si uno no supiera si la persona que murió hizo testamento o no, se puede acudir al archivo de notarías o también por medio de un notario y solicitar un informe acerca de la existencia o no del testamento. Claro, eso también. Y si no se tiene el documento, se puede inclusive pedir una copia. ¿No? Y también en materia de escrituras. Si se me llegan a perder unas escrituras, pues se acude al registro público de la propiedad o al archivo de notarías, si es que uno no sabe con qué notario se elaboraron en algún momento, ¿no? De unos años para acá se ha facilitado este procedimiento en el caso de que no exista testamento. En el caso de que todos los presuntos herederos designados por ley sean mayores de edad y que no exista conflicto entre ellos, el procedimiento ya no necesariamente se tiene que llevar vía judicial, es decir, acudiendo a un juez. Este procedimiento también lo puede realizar el notario, cumpliendo obviamente con una serie de requisitos. Pero me parece que es importante hacer la aclaración, que el procedimiento con estas condiciones se puede llevar ante el notario y por lo tanto va a ser más ágil y no tan costoso como si tuviéramos que contratar un abogado
para llevar el asunto ante el juez y que posteriormente de todas maneras tendría que llevarse ante el notario para la titulación de las propiedades. Sí, es como una vuelta más innecesaria. Es correcto. No es como irte a unos pasos que si haces el testamento no los vas a necesitar y todo va a fluir de una manera mucho más fácil. Es correcto. Y creo que también mucho como el dignificar a la última voluntad de nuestro ser querido. Es correcto. ¿No? Muy interesante saberlo, saber, como te decía, el A, B, C. Hay tantas cosas que son como que deberían de estar en nuestro dominio cultural. Así y muchas veces lamentablemente no tenemos la información. Así es. Sí, pero pues me parece que todo el notariado, existe la página de la Asociación Nacional del Notariado, donde se puede ver el listado de notarios si es que no tiene uno una recomendación directa, y ahí se puede ver, digamos, quiénes son, dónde están, dirección, teléfonos, y la verdad es que se da un servicio muy profesional y normalmente todo lo que es mera asesoría no tiene un costo. Perfecto, eso es muy bueno saberlo también. Que puedes acercarte, puedes pedir una asesoría, si te conviene. Yo creo que también un notario te tiene que dar como esa confianza, ¿no? Sí, y también como a lo mejor no te sientes tan bien con uno, bueno, puedes acudir a otro y siempre, y como nos decías, también es una cuestión también para ellos como de servicio. No tiene que ser, no es una cuestión cara, es una cuestión accesible para todos, entonces creo que está muy bien poderlo tomar en cuenta. Desde luego. Sí. Desde luego. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos, por todo lo que nos has compartido y bueno, para que la gente se quede como con mucho más información sobre qué hacer cuando fallece un familiar o nosotros mismos, qué hacer para protegernos y para proteger a nuestros seres queridos. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, mucho gusto. Y esta fue una cápsula más de Affective.